Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy creo que le daré conclusión a esta serie de videos de los problemas de la psicología y la psicoterapia en México. Este a lo mejor es un video, como he dicho de otros, a lo mejor algo redundante, pero porque para mí engloba y le da conclusión a todo lo que ya he expuesto en otros videos, como lo pueden ver en el título, sobre la falta de ética. Creo que la falta de ética es como la forma más resumida, reducida y sintetizada de, pues, decir todo lo que ya he dicho antes, ¿no? De poder como decirlo de manera más concreta. O sea, la falta de ética tiene que ver con la falta de, pues, de formación, de la formación educativa o de recibir una formación educativa pues negligente, pobre o mediocre, como ustedes lo quieran decir. También creo que incluye la falta del proceso terapéutico propio, también incluye la falta de supervisión, incluye la falta de cuestionamiento, ¿no? Un separamiento, una separación de la filosofía, incluye pues la falta de poner atención a las cuestiones sociales y culturales, ¿no? De quedarse solamente con las cuestiones individuales y a veces ni eso, ¿no? A veces quedarse solamente con la propuesta de moda que haya o que esté existiendo en el gremio. O sea, creo que recapitula muchas cosas y da como resultado algo muy concreto, que es la falta de cuidado. La ética tiene que ver con eso. La ética no es una cuestión moral. Muchas veces la ética, de hecho, desafía la cuestión moral, desafía la cuestión de lo bueno y lo malo. La cuestión ética tiene que ver precisamente con el cuestionamiento de qué es lo mejor, que creo que eso es uno de los aspectos que se ponen mucho en juego en un proceso de psicoterapia. Muchas veces los pacientes llegan preguntándose, ¿debería hacer esto? ¿Tendría que hacer esto? Quiero hacer esto, pero no sé si sea bueno para mí o para mi familia, ¿no? Muchas personas se preguntan si hacen lo que quieren o hacen lo que los demás esperan de ellos. Entonces, muchos de estos cuestionamientos pues llevan de una manera más o menos clara pues dos partes, ¿no? Elegir entre los demás o elegir por uno mismo, ¿no? Elegir muchas veces la expectativa de los otros o del otro y elegir el deseo propio, elegir entre lo que uno necesita y lo que otros necesitan. O sea, creo que ya va quedando claro el punto, ¿no? Y entonces ese es uno de los puntos fundamentales de cualquier proceso terapéutico, ese cuestionamiento, ¿no? Obviamente depende mucho de la persona que llegue, pero es algo que por lo menos yo desde mi experiencia como terapeuta veo como una constante, ¿no? Ese cuestionamiento, elijo por mí, elijo por la sociedad, elijo por lo que quiera la familia, sea el mejor que sea, o por qué, ¿no? Entonces, la cuestión ética muchas veces, como ya lo mencioné, implica cuestionarse qué es lo mejor en realidad para cada uno. No solamente por una cuestión de mera rebeldía, porque creo yo que un proceso terapéutico hasta cierto punto sí impulsa un aspecto de rebeldía de cada paciente, de cada persona, pero en favor del cuidado propio. No es solamente cuestionarse qué es lo más conveniente o qué es lo más fácil, porque si fuera una cuestión de lo más fácil o lo más conveniente, pues la pregunta se podría contestar muy fácilmente, valga la redundancia, ¿no? Muchos elegirían por lo que les causaría menos conflicto. Elegirían obedecer, elegirían seguir las reglas, elegirían seguir las expectativas. Pero el problema de eso es que muchas veces ahoga el propio deseo de la persona, o ahoga lo que quiere, o ahoga lo que realmente necesita a veces, ¿no? Y entonces creo que esta cuestión de la ética es algo que, así como lo estoy diciendo, obviamente eh, cuestiona al paciente, pero también cuestiona al terapeuta, ¿no? Creo que
ese es un aspecto interesante de la psicoterapia, que no es un proceso que se plantea, bueno, por lo menos si parte desde la ética, valga la redundancia, es un proceso que se plantea desde la dialéctica, desde eso que se construye entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Entre alguien que está ahí dispuesto a ayudar y alguien que está acudiendo a recibir la ayuda, ¿no? Y eso es una postura muy distinta a la postura de la relación de poder y del monólogo y ¿cómo decirlo? Desde la guía, desde el ser maestro, ser maestra, desde el ser gurú, porque eso es lo que muchas veces pasa en varios procesos que yo no llamaría terapéuticos, ¿no? Que muchas veces el terapeuta toma ese rol de figura de poder que se cree que sabe por haber estudiado, por haber leído muchos libros de autoayuda, haber ido al coaching o lo que sea, y entonces él cree que sabe cómo hay que vivir la vida y entonces desde esa visión, que además es una visión pues, muy reducida porque es su propia visión y nada más, cree que puede decirle a los demás qué hacer y qué no hacer y entonces pues desde ahí se enfoca a dirigir a los demás sin cuestionarles y preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que desean, si es lo mejor para ellos, ¿no? Y entonces, viéndolo así, creo que hay dos posturas muy claras con respecto a cómo llevar un proceso terapéutico, ¿no? Sin embargo, como decía, esta última postura creo que se asemeja más a la de un monólogo, o tal vez sí a una cuestión dialéctica, pero desde el mercantilismo, por así decirlo, desde la postura de yo, paciente, diagonal cliente, llego con una demanda y como tengo dinero, te demando que me cumplas esto y entonces te pago, ¿no? Y por ese pago muchos colegas se prestan a muchas cosas, ¿no? A darles respuestas, a darles guías, a darles recetas de cocina. Y entonces, pues ese es un diálogo, repito, que parte desde el mero intercambio, ¿no? De un servicio por dinero, ¿no? Por ponerlo así. Sin embargo, la primera postura que les decía, este diálogo que se va creando, es para mí una postura desde una parte humana, desde una parte que nace del deseo de alguien de ayudar, ¿no? Y eso, como ya lo mencionaba en un video anterior, cambia muchas cosas, o sea, cambia el panorama, cambia el actuar, cambia la escucha, cambia eh, hacia dónde se dirige el proceso, no porque el terapeuta tome una posición de poder y dirija e imponga, sino que el objetivo es obviamente ayudar y entonces se encamina ahí. Y el ayudar, como decía muchas veces, implica cuestionar muchas cosas y el terapeuta no está exento de esos cuestionamientos, que es lo que abordaba en el video anterior de por qué la psicología se ha divorciado tanto de la filosofía, ¿no? Y entonces regresamos a ese punto y para ir como diciendo esto todavía de manera más concreta, la falta de ética en psicología y en psicoterapia se debe, creo yo, y tomen esto como una opinión muy, muy personal, no es algo que sea así, no es la verdad absoluta, igual y me estoy equivocando, pero eso es lo que yo puedo percibir desde mi experiencia, desde mi formación. Pero creo yo que el mayor problema es que el terapeuta no se quiere implicar, el terapeuta de estos tiempos, de esta sociedad, no quiere jugarse el pellejo, por así decirlo, no está dispuesto a cuestionarse nada, no está dispuesto a sentir, no está dispuesto a enojarse cuando escucha la injusticia, no está dispuesto a sentirse triste cuando escucha algo doloroso, cuando escucha una pérdida, no está dispuesto a emocionarse, a conmoverse, a sentir por lo incómodo que le resulta y mucho menos está dispuesto a ponerse a sí mismo en una situación angustiante en el sentido de cuestionarse muchas cosas sobre su propia vida, sobre su existencia, sobre su ser, sobre cómo se conceptualiza a sí mismo, por así decirlo, sobre cómo se piensa y se sabe a sí mismo. Y entonces eso pues es una forma de alienarse a lo que es más fácil, que es a la expectativa, a la demanda social, a lo que el gremio, el grupo, la familia espera de él.
porque como decía, es más fácil, es más cómodo. Y no quiero que sean como estas cuestiones de coaching o de varios influencers que hablan de salte de tu zona de confort, pero ese salirse de su zona de confort es hacer yoga, hacer más ejercicio, tomar agüita, cositas así. Eso no es salir de la zona de confort, eso es hacer ejercicio, tomar más agua ya, o sea, o emprender, ¿no? Cuando en realidad todos estos güeyes han tenido todo en cuna de oro y pues ese emprendimiento en realidad es mami o papi poniéndoles todo, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro video. Sino que es más bien el meterse una sacudida que de verdad impacte, ¿no? Y eso es lo que se pone en juego para el terapeuta en un proceso terapéutico. Y entonces la búsqueda de qué es lo mejor y por ende la búsqueda del cuidado para cada paciente es de cierta forma una reflexión y un cuestionamiento que aplica también para el terapeuta. O sea, el terapeuta, aunque se quiera vender esta imagen de maestro, gurú, ser casi casi como tocado por Dios o celestial o como robótico que todo lo sabe, creo que toda esa construcción social y toda esa ilusión deja ver lo muy frágil que es el ser humano en una posición de ayuda. Y creo que ha sido una de las formas que muchos colegas han adoptado para poder defenderse. O sea, también creo que es importante tomar en cuenta que todo esto es un reflejo de lo doloroso que es ponerse en esa situación y que muchas veces no se cuenta con la ayuda. O sea, va a sonar un poco paradójico o ilógico, incongruente, pero la realidad es que también este gremio, hay un chiste muy malo, hay un meme muy malo. No sé si ubican este meme de donde está una mujer gritándole como un gatito, que le dice algo y como que está el gatito así comiendo y como que responde algo y el meme decía algo así como que la mujer llega y le dice, hablando del gremio de psicología, tú me dijiste que este era un nido unido y el gato le dice, un nido pero de víboras, ¿no? O sea, es un nido de víboras el nuestro, porque muchas veces lejos de alentar el apoyo, la compañía, la supervisión, hay muchos egos aquí como muy frágiles, muy débiles, muy competitivos también, que eso en sí no es un problema. O sea, creo que la competencia, el debate puede alentar muchas cosas, ¿no? Pero también es cierto que no se tiene esta idea del trabajar en equipo, del cuestionarse, obviamente del debatir, como decía, para poder generar nuevo conocimiento, para poder generar grupos de estudio, por ejemplo, grupos de lectura, grupos de supervisión. Eso no existe. O sea, esta cultura que es también muy propia de la cultura en la que vivimos, de esta sociedad mexicana en la que vivimos, de esta gran competitividad, de hacerse menos, de echarse tierra, y creo que influye mucho en que no podamos encontrar otro tipo de acompañamientos entre colegas, ¿no? Obviamente está la cuestión de tomar el propio proceso terapéutico, pero también muchos huyen de eso, muchos cumplen las horas que les piden en la universidad, licenciatura, posgrados, y pum, ya con eso, ¿no? Con eso se dan por bien servidos y se van a atender y luego hacen un montón de tonterías, pero bueno, eso ya lo he mencionado antes. El punto con todo esto es que precisamente, ahora que voy diciendo todo esto, es que creo que hasta cierto punto es muy curioso cómo el gremio que se supone que estudia las cuestiones de la salud mental, de los tabús, de las cuestiones sociales, cae precisamente en esas cuestiones, ¿no? Cae precisamente como en esos temas eh, que trata de que, pues de atender, ¿no? Es un poco como en las cuestiones de Watchmen, de este cómic de Alan Moore, de quien vigila a los vigilantes, ¿no? Se suponía que los vigilantes eran héroes que estaban al servicio de la sociedad y ayudaban y todo, y se acaba volviendo el enemigo público número uno, ¿no? Por diferentes situaciones, precisamente porque se descarrían, tienen demasiado poder, son humanos al final del día y tienen sus matices de grises y aunque pueden salvar a muchas personas, también pueden ser muy corruptos, también pueden prestarse a muchos actos de violencia de más, ¿no? Entonces, creo que para ir cerrando este video, para ir cerrando este tema,
Creo que lo que queda por decir es que la ética ha ido desapareciendo porque la ética que va de la mano de buscar lo que es lo mejor y por ende de cuidar implica muchos cuestionamientos que también va respondiendo porque la filosofía es algo que los psicólogos han ido dejando mucho de lado porque implica cuestionar muchos aspectos de la vida humana. Sin embargo, es importante acercarnos a la ética, no por una cuestión moralista, como decía, sino por una cuestión de realmente ejercer esta profesión desde el mejor lugar, desde la búsqueda de un alivio, ¿no? A lo mejor, creo que Freud decía que si bien a lo mejor él no iba a curar a todas las personas, a todos sus pacientes o a la persona que llegara en turno, iba a hacer su mejor esfuerzo para darle algo de alivio, ¿no? Y eso no es poca cosa. Creo que muchas veces cuando uno ejerce esta profesión se da cuenta que no puede curar a todos, pero que sí puede ayudar en mayor o menor medida, ¿no? Y que eso muchas veces implica hacerse propios cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos de la historia de uno mismo, de sus propios deseos, de sus intenciones, de sus limitaciones. Y creo que esa cuestión de la limitación es lo que en realidad trastoca muchos de los aspectos de la vida humana. El querer saberse que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo se va a lograr, es una idea muy seductora para todos en algún momento, ¿no? Y en varios aspectos en la vida. Creo que justamente la cuestión de la ética es un confrontamiento y una confrontación muy grande con la propia limitación, porque muchas veces implica reconocer que no todo se va a poder, pero que desde ese reconocimiento a lo mejor uno puede encontrar que sí se puede y partir de ahí, ¿no? Pero eso es un proceso muy doloroso. Entonces, bueno, más o menos creo que el gremio se ha alejado de todas estas cuestiones por lo incómodo, por lo dolorosas que son, pero repito, creo que es necesario retomar, no solamente por una cuestión de ego, sino por una cuestión de lo que implica ser terapeutas y de la responsabilidad que uno tiene en las manos al atender personas que están en situaciones muy dolorosas, muy difíciles, mucho sufrimiento, inclusive algunas de ellas se están debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces, eso puede marcar la diferencia en muchos aspectos. Entonces, bueno, creo que no queda nada más que decir. Creo que ya con todos los videos he aportado mi visión al respecto de lo que pasa en el gremio. Si ustedes tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.